Seguimos en Noticias 3.0. Hoy tengo para presentarles una gran amiga, una extraordinaria economista, una bellísima persona que ha sido, con todas estas características que le digo, presidenta del Banco de la Nación Argentina durante 2 años y durante 4 años presidenta del Banco Central de la República Argentina. Les presento a Mercedes Marcó del Pon. Bienvenida, Mercedes. Un placer, Julio, un gusto. Bueno, nada, un gusto verte después de tantos años, Dale. En donde hemos estado más o menos en el mismo lugar, pero haciendo distintas cosas. Sí, haciendo distintas cosas y ahora también sufriendo con este retroceso enorme. Bueno, ¿qué significa todo este retroceso? ¿Cómo lo ves y cómo lo enmarcás? Yo lo veo como otro ensayo neoliberal en la Argentina, otro ensayo neoliberal que fracasó. Si uno tuviera que decir qué pasó con nuestro país y con la economía el año pasado, uno diría, bueno, a partir de abril del año pasado se precipita una crisis y el modelo como que reventó ahí, y reventó por donde siempre se le complica la economía argentina y sobre todo en contextos de proyectos neoliberales, que es el sector externo. ¿Qué precipitó esa crisis? Bueno, que se fueron capitales de afuera, pero además sobre todo que los argentinos empezaron a fugar y a fugar a lo loco, y que quedó la criatura al desnudo, y creo que se tomó nota de que este programa económico que había planteado, nosotros no vamos a tener más problemas de dólares, nosotros vamos a tener inversiones, nosotros nos quieren los mercados, nosotros hablamos en inglés y tenemos ojos celestes y toda esta cosa de pertenecemos al establishment financiero sobre todo, se demostró que no. Que en realidad lo que había ocurrido es que había habido un gran negocio financiero desde fines del 2015 hasta ahora, que sigue el negocio financiero, pero que bueno, que la Argentina no tenía acceso al financiamiento necesario para ir cubriendo este proceso de fuga. A ver, para que se entienda lo que es la fuga. La fuga es que el ahorro que genera nuestro país se dolariza y se va del proceso de creación de riqueza. Aunque no se vaya del país, pero desaparece del proceso productivo. Un colchón, a una cuenta afuera o lo que fuere. Y que la contracara de esa fuga así era el endeudamiento. Que cuando se acabó ese endeudamiento, entonces, ¿qué pasó? Que fue la devaluación, fue el aumento del dólar de más del 100%, que aceleró la inflación. ¿Y quién salió cambió algo del modelo? No, cambió de acreedor. Entonces, el que vino a salvar las papas, con este salvataje sin precedentes, fue el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo la sensación, en el marco de lo que estás contando, Mercedes, y decime si me equivoco, que para el gobierno haber ido al Fondo Monetario Internacional fue un poco como el que se atiende en la Suizo-Argentina y tiene que ir a la Mutual. Es decir, que se le acabó la Suizo-Argentina y no tuvo más remedio que ir al prestaplata de los pobres, digamos, al prestaplata de los... No, sí, sobre todo es prestaplata y además es ir al pie de un organismo que está muy desprestigiado, El pueblo argentino mayoritariamente no quiere al fondo, tiene memoria, sabe lo que significó el fondo en nuestra historia económica, sabe lo que significó la corresponsabilidad del fondo en la crisis del 2001. Entonces yo creo que fue un fracaso político muy importante del gobierno tener que ir al pie, porque quedó en evidencia que no cerraban, que no eran los buenos modales, ni sus amistades, ni los buenos negocios que estaban ofreciendo lo que iba a resolver problemas mucho más estructurales que este gobierno acentuó, ¿sí? Entonces, vos me preguntabas qué se está viviendo. Se está viviendo un retroceso enorme en términos de profundización de nuestros problemas estructurales que teníamos, que el kirchnerismo había dejado y que había que abordar a fines del 2015. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa mucho es este retroceso en la discusión teórica y conceptual. Estamos volviendo a escuchar cosas que creíamos que no, y no vamos a volver a escuchar, ¿no? Que el salario es un costo que hay que bajar y es parte del problema de la inflación, o que el déficit fiscal es la madre de todos los problemas que tiene la economía argentina, o que que los trabajadores en la Argentina son vagos, hay que flexibilizar, son caros, etcétera. Debates
que ya los habíamos dado, sobre todo lo dimos con la dictadura, después se dieron claramente en los 90, y que ya habían quedado superados, porque se probó la flexibilización, se probó el endeudamiento, se probó la timba financiera, y todo eso nos llevó a desenlaces críticos. Entonces, hoy estamos viviendo una Argentina donde a la mayoría de la población y sobre todo los sectores vinculados a la producción y el trabajo están sufriendo las consecuencias de este modelo económico, pero además sin horizonte. Yo creo que la discusión hacia adelante muchas veces, y a veces nos critico a la oposición cuando no hay que contar lo que está sufriendo el pueblo. Claro, el pueblo ya la está sufriendo el tarifazo, está sufriendo la inflación, está sufriendo que no llega a fin de mes, está sufriendo la precarización laboral, está sufriendo la pérdida de empleo de calidad. Lo que nosotros tenemos que, creo que, plantear es que este sacrificio que se le está pidiendo al pueblo argentino es inútil. Y que es innecesario, y que era evitable, claro, y que esto es producto de decisiones de política económica, claro, que no es cierto que había que hacer este aumento salvaje de las tarifas porque eso significaba niveles de subsidios que eran insostenibles y que ahora entonces no podemos no podemos pagar el gas, y no podemos pagar el agua, ni podemos pagar la electricidad. En realidad es una decisión de política económica, y que lo que ha generado esta política económica es una transferencia de riqueza. Exacto. Y de riqueza y de recursos públicos, porque la transferencia de riqueza, ¿de dónde ha salido? Desde los bolsillos de los argentinos, desde las empresas pequeñas, medianas y grandes, desde la economía real y productiva del mundo del trabajo. ¿Hacia dónde? Hacia la timba financiera. Yo sé que a veces es antipático dar números, pero yo hice el cálculo de cuánto se había pagado de intereses, ¿sí? O sea, recursos del sector público, impuestos que paga la gente, de intereses, de las LECAPs, de las LELIC, de las LETES, de todo lo que fue en 3 años del gobierno de Macri, y me dio un monto que es equivalente a lo que fue la eliminación de subsidios, o sea, la contracara en las tarifas, y la reducción de la inversión pública en la Argentina. Entonces, acá recursos públicos que iban a la inversión pública, a la infraestructura, o iban a subsidios, podíamos discutir. Iban a la vida de la gente. Podíamos discutir, había que cambiar los subsidios, había que cambiarlos, pero había que hacerlo siendo coherentes y protegiendo a la clase media, protegiendo a los sectores populares, protegiendo a los sectores industriales intensivos en energía. Eso se podía hacer, así se había. Pero no, esos recursos ¿a dónde fueron? A la especulación financiera. Entonces, esto es lo que en la discusión económica a nivel mundial es lo que se llama la valorización financiera. Ahora, eso que está a nivel mundial, muy cuestionado, la hegemonía esta del capital financiero que se empezó a generar a partir de los años 90 del siglo pasado, está muy cuestionada en el propio centro del mundo. Lo que está cuestionado es que esa es la paradoja, ¿no? Porque es cierto, hay toda una discusión, ¿qué está pasando con la globalización? Y lo que uno advierte es que este malestar con la globalización que se ve en los países centrales, claro, también, países centrales, porque si no, no entenderíamos a Trump, no entenderíamos el Brexit, no entenderíamos todo este corrimiento a derecha que hay en algunos países y también la reacción social. Este malestar ha llevado a una situación quizás de retroceso, de repliegue de lo que es la globalización comercial. ¿Esto qué es? Más proteccionismo, claro, o por el otro lado esta cosa xenofóbica de no queremos inmigrantes que nos saquen los puestos de trabajo. Quiero decir, salió mal, salió por derecha la reacción, pero lo que sigue vivito y coleando y que ni Trump ni nadie ha modificado es este negocio del interés financiero. La verdad es que la globalización financiera sigue vivita y coleando y hegemonizando todo el comportamiento del capital. Y eso es realmente lo que preocupa, porque Macri, con este modelo económico, nos metió de cabeza en esta situación tan perversa del negocio financiero y por el otro lado del proteccionismo. ¿Y qué hizo Macri? Se abrió. Desprotegió al trabajo argentino, desprotegió a la industria, desprotegió el mercado interno, quiere hacer alianzas con países que en realidad lo único que están tratando de ver es si te pueden vender más y bajar su propia desocupación. Claro. Quiero decir, planteó un modelo neoliberal que en un contexto internacional que no le da mucho changüí. Entonces,
volviendo a lo que hablamos hace un rato, es como que el año pasado se quedó muy de manifiesto que este modelo es inconsistente, aún dentro de lo que es la lógica neoliberal. Claro. Porque a Menem le duró un poco más, pero había un contexto internacional muy distinto que Macri no tiene. Claro. Entonces creo que eso es un error que ellos han tenido de hacer un mal diagnóstico sobre la situación internacional. Alguien me decía, creo que Roberto Feletti, conversando con él, hacía el cálculo de que la plata que había entrado a través de las privatizaciones en la época de Menem era inferior al dinero que entró por préstamos durante los 3 primeros años de Macri, y que sin embargo ese dinero que entró por préstamos en los 3 años de Macri no se vio en la economía, cosa que, mal o bien, sí se notó la plata de las privatizaciones, es decir, dio un changüí al sistema para durar una punta de años más. Acá se acabó enseguida. No, y además porque esa plata entró por una puerta y salió por la puerta de la fuga. Exacto. Eso, a veces me dicen, no hablen tanto de la fuga, que es algo muy abstracto, pero es riqueza que se produce en la Argentina, que desaparece. Entonces, eso hay que cortarlo. No es, nosotros, sobre todo, porque estamos de cara a un proceso electoral donde hay que plantear un proyecto de unidad, donde le vuelva a dar a la sociedad una horizonte de esperanza y decir, se puede hacer otra cosa. Yo creo que lo primero que hay que plantear es que hay que volver a un proyecto económico y social, político, que vuelva a poner el trabajo en el centro de las prioridades de todas las políticas, el mercado interno, la distribución de la riqueza, quiero decir, y eso se puede hacer. Nadie dice que es sencillo, es muy complicado. Ya era complicado porque el contexto global es complicado. Eso que vos estabas diciendo recién del menemismo. Bueno, pero la economía mundial crecía a tasas muy superiores, Brasil le iba bien, los precios internacionales estaban para arriba, no, ahora los precios internacionales están para abajo. La economía mundial está creciendo a la tercera parte de lo que crecía al 6%, no crecer al 6% en aquella época. Brasil está muy complicado, ¿no? Salió de la depresión más fuerte desde la Gran Depresión de los 30, Brasil hace un par de años y todavía no se recuperó. Ni hablar con lo que es ahora esta vuelta de tuerca neoliberal de Bolsonaro. O sea que la verdad es que nosotros lo primero que tenemos que, entiendo y muy humildemente, plantear a la sociedad es, este es un esfuerzo que nunca va a traer algo virtuoso para nuestro pueblo. Nunca privilegiar al capital financiero por sobreproductivo puede traer alguna solución a nuestros problemas, ni del empleo, ni de los ingresos, ni de la seguridad, ninguno de los temas que preocupan, ¿no? Y eso que entonces desenmascarar este relato que quiere hacer el gobierno, de decir, bueno, esto es inevitable, es un sacrificio que en el mediano plazo va a madurar y va a traer bienestar. Y no, eso no es así. Y para eso se necesita entonces, insisto, revertir integralmente este modelo económico. Ahora vamos a ir a un corte, Mercedes, y vamos a hablar después del corte sobre cómo es esa reversión del modelo. Estamos hablando con Mercedes Marcó del Pont. No se vaya, que seguimos conversando con ella en un ratito.